Empecemos. Ya mis niños, buenos días nuevamente. Estoy viendo el chat. Paloma, para allá vamos a ir comentando hoy día algo. Efecto doble, se viene para hoy. ¿Qué vamos a ver hoy día? Propiedades o fenómenos del sonido. Esta es la continuación de la clase anterior. Ya en la clase anterior ya nosotros trabajamos lo que era sonido, ahora vamos a ver algunas cosas particulares de ellos. Ya, si avanzamos un poquito, acá. ¿Qué es el objetivo de hoy día? ¿Cuáles son efectos de ondas o fenómenos de ondas que nosotros habíamos visto al principio de la materia, que se observan en las ondas sonoras? Esa es la idea. Las propiedades de ondas que nosotros vimos antes, ahora las vamos a aplicar o las vamos a evidenciar en las ondas de sonido. Ese es el objetivo del día. ¿Por qué es importante? Porque podemos apreciarlo de una manera bien coloquial, hablamos ya, como a simple vista. Están en nuestro alrededor constantemente. ¿Ya? Por eso es importante que podamos reconocer dónde están siendo evidenciados. Vamos a avanzar un poquito. Como el sonido es una onda, porque nosotros tenemos que ser una onda mecánica, porque ocupa un medio material para desplazarse, que es el aire normalmente, ¿cierto? Mayoritariamente. Es una onda longitudinal porque se propaga, ¿cierto? En dirección paralela, y a la vez es una onda viajera porque no retorna al lugar de emisión, sino que continúa su trayecto hasta que la energía se disipa. Por lo tanto, el sonido, al ser una onda con estas tres cualidades, longitudinal, mecánica y viajera, también se ve sujeta a los mismos fenómenos que las ondas cualquiera pudiera tener. Pero para hoy día nos vamos a quedar con algunas en específico. Vamos a hablar de reflexión y los tipos de reflexión, esto es lo nuevo, cómo se refracta, cómo se absorbe, cómo se propaga, eso también es nuevo. Cómo se difracta y finalmente cuál es el efecto Doppler que podemos apreciar. Todas estas propiedades que están aquí, ustedes las ven a diario. A diario. Solo que deben tener la cautela y el cuidado de que, ¿cuál es la que estamos apreciando? Alguien me dice en el chat que no se ve. ¿No se ve la pantalla? No, yo no me veo. Yo tengo bloqueada mi cámara, chiquillos. Entonces, sigo aquí. Primera propiedad, reflexión. ¿Qué era la reflexión? Era cuando una onda viajaba, encontraba un medio de resistencia, en este caso hay un muro de ladrillos, ¿cierto? Y finalmente la onda que choca contra la muralla de ladrillos se devuelve hacia el medio desde donde fue propagándose, permitiendo que el joven, que está a mano derecha, pueda percibirla. Lo que aparece ahí son los elementos que tiene la reflexión. Hay una onda incidente, que es la onda de inicio. Hay un punto perpendicular donde choca contra la muralla, que abajo sale una línea punteada y dice normal, es una recta imaginaria. Más adelante, cuando estemos en luz, también vamos a retomar esta propiedad en mayor profundidad, ¿ya? Ahora quiero solo comentarles como la parte más simple. Hay una onda que viaja en un comienzo, encuentra un punto donde va a rebotar, rebota, y esta onda rebotada, reflejada, reenviada, es la que percibe este joven que está aquí. Entonces dice, se devuelve al medio cambiando la dirección, pero se devuelve al mismo medio desde donde inició su trayecto. Esta es la reflexión y acá abajo aparecen algunas especificaciones de los elementos. María, pregúntame. Pregúntame nomás, chiquita. Puede desmutearse y preguntarme para todos. Profe, yo le estaba escribiendo, pero mejor. Pero se supone que la persona que emitió el sonido tiene un nombre, ¿no? Claro, la O sea, persona que no. emite el sonido originalmente está siendo la fuente emisora. Ya.
pero la persona literalmente, o no sé, va a tener un nombre específico para hacer eso. Lo que pasa es que si la queremos llevar como a las características del sonido, hay una persona que está haciendo la fuente emisora, ¿cierto? Ella es la que está enviando el Ya. sonido. El sonido se propaga, rebota con la muralla y se devuelve hasta un receptor. El Receptor. Ah, jovencito ok. vendría siendo el receptor del sonido, porque es el que lo percibe, el que lo escucha. La niña que está a la izquierda vendría siendo la fuente emisora, la que envía el sonido, y la onda que va viajando sería el mensaje a la larga, si lo queremos llevar como a lenguaje. Mm, mm, escucha. Ya, Sí, ya entendí. yo estoy Buen mandando motivo. a un alumno en privado, necesito corregir. Estén atentos a su chat, chiquillos, por si les tengo que hablar, necesito que ingresen con nombre y apellido por un tema de registro de asistencia. Entonces, a los que les estoy hablando, que me vayan contestando. Avancemos un poquito. Acá es donde yo me quiero detener. El eco y la reverberación son un tipo de reflexión. Esto no está anotado acá en la presentación. Entonces, cuando ustedes revisen este video, esta presentación, recuerde que para poner su cuaderno al día, para que lo podamos revisar a fin de año y todo lo demás, va a tener que anotar estas como cositas que son importantes. O si pueden ir tomando apunte ahora, sería muchísimo mejor. El eco y la reverberación son un tipo de reflexión. Cuando nosotros tienen una característica particular para decir que una es eco o que la otra es reverberación, pero en sí ambas son reflexiones, solo que tienen una particularidad especial. Vamos mirando acá. El eco se presenta cuando la superficie donde se refleja la onda está muy lejos. Lo mínimo son 17 metros. En la imagen que yo les mostraba al comienzo, lo típico es imaginarse. Correcto, eso es el eco. Gracias, Camila. Es lo que se presenta cuando hay una onda que rebota. En este caso, el eco, para rebotar, tiene que estar a mínimo 17 metros. 17 metros o más. Si ustedes miraban la imagen al principio, se mostraba un joven en la montaña, como dice acá Paloma. Se mostraba un joven en una montaña gritando, hablando, y esto se iba repitiendo. ¿Por qué? Porque iba rebotando y ese rebote iba generando otro rebote que volvíamos a percibir, solo que a menor intensidad. Entonces, yo siempre lo ocupo de ejemplo, pero en la película Tierra de Osos, la de Monito, no sé si ustedes ven películas Disney, yo sí, aún las veo. En esa película aparece una pareja de cabras de cerro que se encuentran con Kenai y con el Kobu, con los ositos. Y se ponen a gritar y burrean un montón, ¿cierto? Porque ellos solamente gritan cállate y el eco les rebota cállate. Entonces, como ellos están peleando contra el eco, y pasa toda la película, obviamente, esa es su participación, pero deja de muestra una propiedad que está. Entonces, es como el ejemplo más cómodo que les puedo dar en vivo, ¿ya? Ahora, la reverberación también es un tipo de eco, solo que este tipo se produce en espacios cerrados, de techo alto, y es una persistencia del sonido después de que la fuente lo dejó de emitir. Uno va escuchando como muchas veces lo mismo, pero interrumpiendo el mensaje anterior. Entonces, no sé, estoy en un lugar que tiene estas características, y yo digo hola. Cuando estoy diciendo hola, este hola ya está rebotando en el ambiente y a mí me llega un hola rebotado encima de otro. Entonces uno como que no entiende muy bien lo que se está hablando. El mensaje cuesta transmitirlo. ¿Dónde se presenta normalmente esto? En una catedral, en iglesias muy grandes. No sé si ustedes han podido tener la posibilidad de verlo, pero en las catedrales muy grandes, por ejemplo en la Catedral de Santiago, el sacerdote, la persona que está dando la misa, normalmente está con micrófono para amplificar su voz y para que no ocurra este fenómeno y hasta la última persona pueda escuchar el mensaje.
De lo contrario, si él solamente ocupa su voz y como el momento ambiente, las personas que están al final no van a percibir nada. Entonces, esa es la situación. Por eso que nosotros podemos caracterizar el eco dentro de estas dos versiones. O estoy a una distancia superior a 17 metros y ya mi reflexión se transforma en un eco, o estoy en un espacio muy cerrado con estas características que hace que mi reflexión también pase a ser una reverberación. ¿Se entiende hasta aquí la idea? Son solamente tipos de, de reflexión, pero tienen esta particularidad. El eco, la superficie está muy lejos y la reverberación está en recintos cerrados. Entonces, estas son dos como afirmaciones que quise tomar para poder explicar de manera mucho más simple. ¿Ya? Niños, hasta aquí voy bien, me pueden ir corrigiendo. Agustín, necesito que me indiques tu apellido, por favor. Lo mismo Amaru, si me lo pueden escribir por el chat, sería fantástico. Niños, ya, gracias Amaru. Un segundo. Ya chiquillos, perdón. Ya, momento, solo un segundo. Voy a pausar la grabación un poquito. No, siga. Absorción. La absorción también es una propiedad del sonido que tiene esta particularidad. Se ve una niña que está cantando en un estudio de sonido. El estudio de sonido, si ustedes perciben el fondo, está hecho de un material como el que está aquí, ¿cierto?, siendo ampliado, de un material poroso. ¿Por qué necesariamente tiene que ser poroso? Para que la energía sonora pueda ser absorbida y encapsulada. Espuma acústica, gracias Vicente. De esa manera, el sonido no traspasa a las otras habitaciones. Yo sé que en los estudios de grabación, ¿cierto?, de la gente que canta, o también en las radios, está recubierto por este material. Pensemos que nosotros no tenemos los recursos para comprar algo tan elaborado. Nosotros siempre podemos ocupar, por ejemplo, como si cajas de huevo, como bien dice el Vicente, ¿cierto? Podemos ocupar también telas, por ejemplo, alfombra, también sirve lana, ¿ya? Todo esto sirve para aislar el sonido como nos está soplando Vicente, o nos está soplando a todos. Entonces, son materiales que uno puede ocupar en su hogar, ¿ya? De hecho, si ustedes, por ejemplo, hay mucha gente que hace cosas con aislantes. Cuando los papás están construyendo, están arreglando las casas, normalmente las personas que van a hacer el trabajo ocupan aislantes. Y el aislante es este tipo de material, ¿cierto? Normalmente ellos colocan una especie de espuma de vidrio que se llama, ya que son como unos especies de rollitos que van entre medio para aislar del calor y del frío. Y también cumplen la función paralela de aislar sonido. Ya, por ejemplo, la iglesia donde yo participo, cuando ellos estaban construyéndola, porque yo también participé de ese proceso, estuve ahí cuando empezaron a construir el lugar, pasó esto. Colocaron esta espuma de vidrio para poder aislar el sonido porque el lugar es tan grande para no molestar a los vecinos. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer nuestra habitación, por ejemplo, alguno de ustedes tocar algún instrumento y quisiera practicar, podrían hacerlo tomando las medidas de prevenir de que haya mucho ruido ambiente, aislando su pieza, colocando las cajitas de huevo, lana frazada, sobre todo las frazadas de lana bien gruesa, para que no sea tan molesto el sonido para los papás. ¿Ya? Avancemos un poquito. Alguien me está hablando por el chat. Cajas de huevo como aislante.
¿ya? Y aparte son reciclables, ¿ya? Sirven tienen un montón de utilidad, por supuesto, las cajas de huevo, ya los niños lo ocupan para hacer compost, para hacer como plantar lentejas, porotitos, qué sé yo, pero tiene una vida útil bien. Ya, Amaru. Ya, chiquillos, avancemos un poquito. La propagación del sonido. ¿Qué es la propagación del sonido? Es la propiedad que le permite propagarse, valga la redundancia. Yo puedo percibir un sonido en otro lugar, ¿cierto? Debido a que el sonido tiene la posibilidad de propagarse, de expandirse. Acá se ve un joven que está tocando la guitarra ocupando un amplificador. Perdón. Y si ustedes se fijan, las flechas que aparecen indican la dirección de la propagación del sonido. Entonces, la rapidez, para allá vamos. ¿Por qué el sonido se propaga? Porque el sonido está contando con el medio material, que es el aire, para propagarse. Pero el sonido va a tener una particularidad. Va a poder propagarse, como ya alguien lo dijo muy bien, debido a la rapidez de la propagación. El sonido requiere de un medio material para propagarse. Y su material y su rapidez, perdón, va a depender de ciertos elementos. Acá hay una tabla que va a estar visualizada para que cuando ustedes puedan rechequear este video, puedan anotarla. Aparece en el sonido en algunos medios, fíjense que todos están a 0 grados, ¿ya? Esta temperatura se tomó de referencia para poder hacer el estudio. Si yo me pongo a estudiar, a analizar sonidos en distintas temperaturas, voy a darme cuenta de que se mueven mucho más rápido o mucho más lento, ¿ya? Pero lo ideal es, en este caso el experimento, lo que hicieron los científicos fue considerar la misma temperatura. ¿Cuál es el elemento que va a variar? La elasticidad y densidad del medio, porque el agua es distinta del aire, por ejemplo. El agua es más densa, tiene más partículas, tiene más elementos. Entonces, en este caso se propaga mucho más rápido. El aire, que es el medio por excelencia, a 0 grados, se propaga a 331 metros por segundo. Entonces, si ustedes se fijan, como cuando nosotros estemos en un día frío de invierno, ya estoy imaginando, ¿cierto? Y decimos, ¡hola! Fuerte, y estamos validando esta propiedad, nuestro sonido va a demorar un segundo en recorrer 331 metros de distancia. ¿Sí? Eso se refiere con esta rapidez. La rapidez que aparece en los textos, ¿ya? Normalmente se habla de 340 metros por segundo. Y esta versión es verdadera, solo que la diferencia va que a 340 metros por segundo se propaga cuando está a una temperatura de 15 grados, ya pensando en un día normal. Ya obviamente si hay mayor temperatura va a ir haciendo alguna diferencia, ¿ya? Pero la rapidez de la propagación depende de la temperatura, la densidad y la elasticidad. Esta tablita es solamente referencial, ya es para que ustedes lo tengan presente, de que hay elementos que inciden en qué tan rápido o qué tan lento se propaga la onda. Si ustedes se fijan en el hierro, el granito y la madera, que son medios mucho más densos, son más compactos, son sólidos, sus partículas están más juntas, hay menos espacio, ¿cierto? Tocando solo una, se propaga mucho más rápido, obviamente la rapidez aumenta, porque es más denso, más apretado, ¿ya? Refracción. La refracción del sonido implicaba que una onda cambiaba su rapidez al traspasar de un medio distinto de otro, al cambiar entre medios, ¿ya? Se produce un cambio en la dirección del sonido. En este caso, yo estoy mirando acá, Alani, por favor, los comentarios. Acá nosotros estamos viendo un joven que está tocando la guitarra nuevamente con el amplificador en un día de verano, y hay un caballero acá abajo que está tocando también una guitarra, también con amplificador, pero en un día de invierno. ¿Cómo puedo entender esto? Mirando el cielo. En la imagen de arriba el cielo está despejado. En la imagen de abajo el cielo está nublado. Y si ustedes se fijan en la parte superior, donde hay mayor temperatura en un día de verano, la onda va a ir alcanzando mayor altura.
¿Por qué? Porque el aire tiene menos agua, el aire está más seco, por lo tanto tiene menos resistencia, digámoslo de alguna manera, y se va a propagar más hacia arriba. En cambio, en la parte inferior, cuando es un día nublado, si ustedes ven aquí, exactamente, cambia la velocidad. El aire cerca de la superficie es menos denso, por eso alcanza mayor altura. Pensemos en altura de metraje. Si vemos la parte de abajo, como el aire en un día de invierno es más denso, es más espeso, tiene partículas de agua, tiene vapor, ¿cierto? Se hace más pesada la onda, vamos a ocupar la palabra pesada entre comillas, se hace más pesada y no se eleva a tanta altura, por así decirlo. Ya, si lo acepté de nuevo, dígale que lo revise, me parece que ya lo ingresé. Sí, ¿me entienden, pequeños? Entonces, es súper importante fijarnos en estos detalles. ¿Ya? La refracción, que es el cambio de medio, ¿cierto? Y que a la vez produce un cambio de rapidez, un cambio de velocidad, como se dice normalmente, también incide en este caso la temperatura, ¿ya? La persona que está con mayor temperatura, obviamente va a tener menos resistencia a su sonido de ser propagado. En cambio, en la parte de abajo, ¿ya? Entonces, avancemos un poquito. Difracción. La difracción del sonido era la propiedad por la cual una onda podía traspasar un medio, ¿ya? Cuando su longitud de onda era inferior, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí, hay un escenario. Está a la mano izquierda una muralla, ¿cierto? Dentro hay un parlante emitiendo un sonido. No sé si lo logran apreciar, voy a ir dibujándolo aquí. ¿Ya? Aquí está el escenario. Ya hay una pieza, obviamente la muralla está cerrada, ¿cierto? Esto es para efecto ilustrativo. Hay un parlante. Y la puerta está un poquito abierta. Por lo tanto, el sonido pasa por este punto y en este lugar en particular se transforma en un nuevo foco emisor. ¿Ya? Transformándose en un nuevo foco emisor, hace que la onda se vuelva y se continúe propagando. Entonces, si ustedes se fijan acá en la mano izquierda, la onda era circular, estaba propagándose en la pieza solamente. Al pasar por este punto, que es de menor longitud, ¿cierto? Se transforma en un nuevo foco emisor y la onda se propaga para distintos lados. Les voy a dar como un ejemplo para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Normalmente las personas eh, atraviesa una abertura y se propagan múltiples direcciones, como dice Paloma, muy bien. Súper importante, cuando nosotros estamos conversando con alguien, ¿qué sería mucho mejor? Dejar la puerta completamente abierta, porque va a ser el mismo, la misma longitud de onda va a alcanzar, entonces la onda se va a propagar normal, no va a tener un nuevo foco emisor, ¿ya? Por lo tanto, tienen que siempre tener esa precaución. Lo recomendable siempre va a ser que uno cuando esté en su pieza, escuchando música, lo escuche a una intensidad normal, a una intensidad apropiada para mis oídos. ¿Ya? Cuando queremos escuchar la música muy fuerte, porque estamos así como ya, queremos, eh, como les dijera yo, normalmente los chiquillos dicen, no, pues es que yo lo escucho súper fuerte porque quería así como desconectarme y me encanta esta canción y la disfruto, ya, genial. Pero fíjense en el alrededor, en el resto de las personas. Entonces, o cerramos la puerta o la dejamos abierta para que no se ponga claro. La Saray nos comenta, claro, si ustedes se fijan, y este es el ejemplo clásico, ya que ven dos propiedades, por ejemplo. Cuando los vecinos hacen fiesta, ya, lo que antes ocurría, ¿cierto? Ahora en este tiempo de pandemia no debemos, eh, uno colocaba la mano, ¿cierto? O escuchaba en los vidrios, ¿verdad? Y los vidrios retumbaban, retumbaban, retumbaban. ¿Por qué? Porque si bien el vidrio es un elemento que puede ser aislante, el nivel de sonido era tan fuerte, tan intenso, tanta energía que llevaba desplazando,
que el vidrio no era suficiente para contenerlo, las murallas de la casa no eran suficientes para contenerlo, entonces usted que estaba al otro lado, en la otra casa, percibe este sonido muy intenso, muy fuerte. Entonces uno puede hacer la pregunta, si yo que estoy al lado, en otra casa, pasó una muralla, pasaron un montón de elementos, que impidieron que el sonido se propagara completamente, es un sonido molesto, imagínense a los que están adentro. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de los vecinos deja la ventana abierta un poquito, sobre todo en esta época invernal. ¿Ya? Por lo mismo, porque hace frío y no queremos resfriarnos porque adentro está caluroso el ambiente donde estamos bailando, entonces abren un poquito la ventana, pero ese poquito que abrieron la ventana hace que el sonido pase como un nuevo foco emisor y se escucha muchísimo afuera, siendo molesto para el resto. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? Cierra las ventanas nomás. Cierra las puertas y tú enciérrate en tu ruido. Va a traspasar igual, sí, pero va a ser menos molesto para los vecinos, por ejemplo. Entonces ahí tienen un dato que ustedes pueden aplicar cuando estén haciendo una fiesta ya post pandemia, por supuesto, eh, para que sepan cómo evitar los ruidos molestos para los vecinos. Y finalmente el efecto Doppler, para que vayamos concluyendo. Acá yo tengo dos situaciones. Tengo una ambulancia, un carro de bomberos, que hay dos personas mirando, una señora de blanco y un joven de negro que está acá abajo. Si ustedes se fijan, el carro de bombero está en medio, por lo tanto la longitud de onda, la onda que se está produciendo, la perciben ambos de la misma manera. Si miramos la imagen de abajo, el carro de bomberos se ha acercado más al joven, ¿verdad? Y se ha alejado de la señora. Por lo tanto, a medida que se va acercando al joven, él va a percibir el sonido con distintas frecuencias. Eso es el efecto Doppler. El efecto Doppler consiste en la apreciación del receptor que tiene respecto de la fuente sonora. Ocurre cuando el receptor se aleja o se acerca de una fuente sonora. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo una ambulancia que está detenida o un carro policial que está detenido en un lugar y nosotros nos vamos acercando, a medida que nos vayamos acercando vamos a escuchar inclusive aún más fuerte, más agudo el sonido cuando estemos más cerca de él. Mientras más cerca estemos de la fuente sonora, más agudo va a ser el sonido. En cambio, cuando nos alejemos, vamos a percibir el sonido más grave, ya no va a ser tan fuerte. Entonces, el efecto Doppler habla de que es la percepción del receptor a la larga. Para uno va a ser más agudo cuando estemos más cerca, pero para otro puede ser más grave porque está más lejos de la fuente emisora. Para la fuente emisora el sonido es uno solo, no varía, pero la percepción de quien lo tiene, eso es lo que influye. ¿Ya? Entonces, el efecto Doppler se puede aplicar en este sentido, que necesita de un receptor, de una fuente emisora, de una fuente sonora, ¿ya? Y va a depender del sonido, va a ser más agudo o más grave, dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos esté de la fuente emisora. Por lo tanto, yo les quiero dejar una tarea para que ustedes puedan averiguar, ¿ya? Pueden ocupar su texto. Correcto, sí, lo mismo que dice la paloma. También puede ser cuando uno se aleja o se acerca en el que está en el aire, ¿ya? Cuando no hay viento, cuando la resistencia del aire es mínima, que se dice. ¿Ya? También se puede apreciar el efecto, ¿ya? Como tarea, yo quiero que ustedes busquen 3 usos de una onda sonora en nuestro diario vivir. ¿Ya? Que ustedes puedan buscar en su texto, puedan revisar la web y anotar el cómo se usa y una pequeña descripción para que la próxima clase lo podamos comentar. ¿Ya? Por lo tanto, yo les puse mínimo 3. Con 3 es suficiente. Yo les voy a soplar uno para que la idea es que no lo ocupen, sino que busquen otros más. Por ejemplo, los ecógrafos, ¿ya? Cuando una mamá está embarazada, va y se hace una ecografía, ¿ya? Y normalmente uno, cuando va al médico, el doctor le dice, ya, te voy a hacer una Doppler. Y uno dice, oh, son las 3D, maravilloso, voy a poder ver al bebé súper bien. Ese uso de una ecografía del efecto Doppler, ¿cierto? Se ocupa porque la máquina
el ecógrafo, cuando lo colocan en la pancita de la mamá, está propagando ondas a una frecuencia tan bajita, son ultrasonidos, perdón, muchas frecuencias son ultrasonidos, que traspasan las capas, traspasan los huesos, traspasan los músculos, ¿cierto? Y logra apreciar al bebé. Vicente, por favor, el comentario. ¿Ya? Entonces, esa fue la tarea y yo quiero que ustedes tengan, lo van a buscar la próxima semana, así como hoy día muchos quisieron compartir los sonidos que habían escuchado y percibido. Ya una de sus compañeras me compartió información sobre la contaminación acústica. La contaminación acústica va a ser evaluada en la prueba, ¿ya? Les invito a buscar 3 ejemplos porque yo también voy a escuchar los ejemplos que ustedes me digan y van a hacer una pregunta de prueba. Y estamos, chicos.